Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, y bienvenidos a su programa. Llegamos al viernes, terminando la semana, viernes 13 de marzo. En el mes de la mujer y recientemente habiendo celebrado el mes de la lucha contra el cáncer, en esta ocasión estaremos hablando del cáncer en la mujer con nuestros invitados. ¿Quiénes me acompañan el día de hoy? Les cuento luego de la cápsula. Algunos de los tipos de cáncer que afectan a las mujeres con más frecuencia son los de seno, colon y recto, endometrio, pulmón, cuello uterino, piel y ovario. Informarse sobre estos tipos de cáncer y lo que usted puede hacer para ayudar a prevenirlos o detectarlos en sus etapas iniciales pueden ayudar a salvar su vida. El cáncer de seno es el más común entre las mujeres, excluyendo al de piel. Este puede ocurrir a cualquier edad, pero es más común a medida que envejece. Debido a ciertos factores, algunas mujeres pudiesen tener una probabilidad mayor de desarrollar cáncer de seno en comparación con otras. El cáncer colorectal es el que se origina en el colon o el recto. Entre los factores que aumentan el riesgo se incluyen tener sobrepeso u obesidad, falta de ejercicio, un alto de consumo de carnes rojas y procesadas, fumar, un consumo elevado de alcohol, ser de una edad mayor y tener antecedentes médicos familiares. Las pruebas periódicas de detección del cáncer colorectal son una de las armas más poderosas para prevenir estos problemas. En general, para cualquier tipo de cáncer, las pruebas de detección a menudo pueden encontrarse en sus etapas iniciales, cuando es de menor tamaño, no se ha propagado y posiblemente sea más fácil de tratar. Para conocer más sobre los cánceres a los que está expuesto una mujer, quédate en sintonía de Salud TV junto a nuestros invitados de ahora. Bueno, y estoy muy bien acompañada. Este día contamos con la presencia del doctor Fidel Campos Juárez, quien es oncólogo radioterapeuta. ¿Cómo estamos, doctor Fidel? Bienvenido. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Espero poder ayudarles a algunas dudas al público que está viéndonos. Muchísimas gracias por su tiempo, así que me encanta tenerlo por acá. Y también le damos la bienvenida, igual de afectuosa, al doctor David Mauricio Larín, quien es ginecólogo oncólogo. ¿Cómo estamos, David? Muy bien, y siempre dispuesto pues a favorecer la educación de las pacientes. Me encanta eso, porque de eso se trata este programa, el aprovechar el recurso, el aprovechar su tiempo, y que con tan buena disposición siempre nos quieren acompañar para ayudar a educar a la población. Una población educada es una población que se va a mantener lo más saludable posible. Bueno, definitivamente estamos en el mes de la mujer, ¿cierto? Y recientemente se celebró pues el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer, ¿sí? Correcto. Es importante, ¿verdad? Todas estas medidas para concientizar, ¿verdad? Concientizar a la población de que existen, ¿verdad?, ciertos factores que podemos controlar, ¿verdad? Factores que debemos de saber para saber en realidad cómo documentar, cómo diagnosticar, cómo tener una mejor respuesta a algún tipo de tratamiento. En este caso, el 4 de febrero, ¿verdad?, que se celebró la lucha contra el cáncer en general, porque desde que nacemos, ¿verdad?, una sola célula puede ser que se degenere y pues favorezca al cáncer. Entonces, conociendo toda la etiología, toda la gama de patologías que podemos tener en el transcurso de toda nuestra vida, pues vamos a estar más empoderados de saber cómo prevenirla, ¿verdad? Así es. Cuando hablamos lucha contra el cáncer en general, pero en este día viernes que siempre se los dedicamos a la reina del hogar, pues el cáncer en la mujer puede dar en cualquier lugar, pero lógicamente siempre hablamos cáncer ovario, seno, endometrio. Sí, Fidel, por ahí nos vamos, ¿no? Sí, creo que es bien importante remarcar eso porque, bueno, tal vez el doctor que es ginecólogo oncólogo nos va a hablar un poco más acerca de este cáncer ginecológico, que es la forma en la que se le cataloga, porque tradicionalmente, y en octubre, por ejemplo, es un mes en el que se hace bastante énfasis en la lucha contra el cáncer de mama, que obviamente es exclusivo en la mujer,
pero también hay otros tipos de cáncer que son bastante frecuentes y que más aún en nuestro país, en Latinoamérica y con mucha más frecuencia aquí en El Salvador, el cáncer de cervix sigue siendo un problema para todas las mujeres. Todavía hay bastantes casos de cáncer cérvico-uterino que les dan problemas a las mujeres y eso es un punto que es bastante prevenible en estas mujeres, tratable y en la mayoría de los casos curable. Otro de ellos es el cáncer de ovario, que también es bastante frecuente, y el cáncer de endometrio, que es muy diferente al cáncer del cuello de la matriz. Entonces son los cánceres más frecuentes que hay en la mujer y que son obviamente pues exclusivos de la mujer porque son órganos propios de la mujer. Entonces hay que hacer un énfasis también, así como en octubre por lo de la prevención y la lucha contra el cáncer de mama, también en estas mes tratar de hablar más un poco de ese cáncer ginecológico y hablar del cáncer del cervix, del cáncer ovárico y del cáncer de endometrio, que son otros tipos de cáncer que también pueden algunos prevenirse y otros tratarse a tiempo y ser totalmente curables. De todos estos cánceres que acaba de mencionar Fidel, definitivamente hablar de cáncer de cervix es un punto álgido aún en nuestros países de Latinoamérica porque es el cáncer más prevenible, ¿cierto? Claro, la mayoría de enfermedades desde el punto de vista ginecológico, hablo de la mayoría porque hay uno que todavía no muestra ninguna ventaja, ¿verdad?, de realizarse estudios de tamizaje, hablo de ovario, pero la mayoría, por ejemplo, cáncer de cervix, cáncer endometrial, cáncer vulvar, cáncer vaginal, son completamente prevenibles. Y definitivamente, mientras más se aumenten los programas de tamizaje, más diagnóstico va a haber de cáncer. Con esto no quiero alarmar a la población, porque lo que uno quisiese es que todas las pacientes se diagnosticasen o parar la evolución natural, ¿verdad?, con lesiones premalignas, o si es un diagnóstico de cáncer, pues detectarlas en la etapa más temprana. Entonces, definitivamente no hay que tenerle miedo a la palabra cáncer. Ya no es muerte, sino que hay que tomar todas las medidas necesarias para la prevención. En este caso tú mencionas cáncer de cervix. No nos podemos comparar con a nivel europeo, a nivel de Estados Unidos, porque lastimosamente los países subdesarrollados como el nuestro tenemos incidencia alta de cáncer de cervix. Todavía en nuestro país puede ser la segunda causa, ¿verdad?, de morbimortalidad. En cambio en otros países que ya el tamizaje de su citología es algo estricto, prácticamente se ha disminuido tanto la incidencia como la mortalidad. Bueno, entonces, y precisamente, perdón que te interrumpa, pero precisamente ese es un punto que hay que tocar, porque en nuestro país nosotros todavía, si bien es cierto, ya tenemos el programa, el protocolo que se puede tomar cada 2 o 3 años dependiendo de los riesgos, pero aún no nos podemos comparar con estos países que lo tienen porque tienen prueba de IVPH para todo el mundo, ¿cierto? Correcto. Entonces, lastimosamente, nosotros casi tropicalizamos todas las guías, ya sea europeas, ya sea norteamericanas, y lo incorporamos a nuestros programas. Lastimosamente nosotros tenemos pues la propia idiosincrasia de la población, tenemos factores de riesgo que prácticamente en el interior del país todavía se sigue cocinando con leña, y eso es casi similar a que la paciente pues esté fumando, que es un factor de riesgo importante para que la paciente no pueda aclarar, ¿verdad? Aclarar significa eliminar el virus del VPH a nivel del cervix. Entonces tenemos bastante población todavía expuesta a ese condicionante y por ende somos una población, o es una población bastante vulnerable, de alta incidencia pues de lesiones premalignas y que evolucione pues al cáncer. Bueno, y nuevamente tocando el tema de idiosincrasia, como decía también Fidel, el problema es que todavía tenemos gente que no le gusta consultar. Por su misma sencillez, su misma idiosincrasia, dicen no quiero, le tengo miedo, prefiero no hacerlo, no, ¿para qué voy a ir? Si ya no tengo pareja, si hoy enviudé, la gente no se examina. Correcto, lastimosamente hay ciertas costumbres, ya esa costumbre de la medicina curativa, debemos de dejarla a un lado y debemos de encaminarnos a una medicina desde el punto de vista preventiva. La prevención, como siempre he mencionado, existen de varios puntos, desde una prevención primaria, secundaria, terciaria hasta cuaternaria, y en cada uno de esos puntos deberíamos de apostarle más a la prevención primaria, que es evitar que en algún momento se desencadene la evolución al cáncer. Y en este caso, ¿verdad? Y en este caso, la patología cervical, debemos de ser claros
que debemos de favorecer, si en dado caso la paciente ya inició relaciones sexuales, al uso de preservativos con respecto al cáncer de cervix o a fomentar lo que es la vacunación, ¿verdad? Muy bien, esos son puntos importantes. La detección temprana a través de su chequeo, su citología, según le corresponda, según le vayan diciendo, la prevención mediante la vacunación contra el virus del papiloma humano. Esas son cosas de verdad vitales. Hablemos un poquito del pronóstico del cáncer de cervix para que la gente más o menos entienda la importancia todavía más de detectarlo tempranamente. Sí, lo que pasa es que el cáncer de cervix, como bien explicaron ambos, creo, el problema es una infección. El gran porcentaje de los casos es la infección por el virus del papiloma humano. Si ese se detecta y se borra, pues se acaba el problema y ni siquiera vamos a pasar a un cáncer. El problema es que si ese no se ve, entonces sigue afectando y luego empieza a producir cáncer. Y ese cáncer, todo cáncer, desde que aparece muy pequeñito, sin que haya ningún signo, va a crecer. Independientemente de dónde aparezca, los cánceres siempre van a crecer. El cáncer de cervix hay algunos tipos que sí son de crecimiento bastante rápido. Y entonces por eso en algunos casos, cuando hay alto riesgo en las mujeres, incluso ya no se espera al año o a los 2 años como en algunos casos, sino que se hace cada 6 meses la citología, para poder detectar si de verdad esa lesión está apareciendo y hacer un tratamiento efectivo, porque el cáncer de cervix en sus etapas tempranas es totalmente curable y muchos de los pacientes incluso no llevan a tener secuelas después de los tratamientos. Por lo tanto, vuelvo y repito, creo que eso es lo que vamos a hacer hincapié este día. Consulte, vaya a sus controles, no tenga miedo, le salió una displasia, no pierda los controles, continúe con el proceso que le han dicho y de esa forma pues no vamos a tener por qué llegar a un cáncer como dice el doctor Fidel. Bueno, vámonos a una pausa en la cual escucharemos el avance TN21 con Ingrid Rendón y volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cuáles son los cánceres ginecológicos que usted que está en casita conoce? Definitivamente uno siempre piensa mujer y cáncer, siempre piensa mama, piensa cáncer de útero, pero ¿cuál es el cáncer o matriz? ¿Cuáles son los 2 cánceres de la matriz más frecuentes? El de cuello uterino, que es del que ya estuvimos hablando, y también hay otro que es el de endometrio. Quizá podríamos hablar un poquito y luego el cáncer de ovario. Hablemos un poquito del cáncer de mama entonces. Cáncer de mama. Bueno, cáncer de mama es una enfermedad heterogénea. Que si hay una vacuna para este tipo de cáncer, no la hay, ¿verdad? Porque es heterogénea. Viene varias causas que lo puedan provocar. La mayoría de cánceres de mama está producido por la estimulación constante hormonal. Y llámese esta estimulación constante los 3 sitios donde se producen las hormonas, que son los ovarios, la glándula suprarrenal y la grasa periférica. Actualmente, a nivel mundial, la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo está bien incluido dentro de la población nueva, entre los jóvenes, y esto es un factor de riesgo para que en la edad adulta puedan favorecer a un cáncer dependiente de hormonas. Pero no todos los cánceres de mama son dependientes de hormonas. Y hay unos, por ejemplo, que son dentro del perfil molecular, un triple negativo, que es totalmente independiente. Completamente independiente de que sea una paciente con sobrepeso, con un índice de masa corporal alto, o una paciente delgada. Ese es el que no podemos definitivamente. Ese es el que no es detectar. Y algunas ocasiones, en alto porcentaje, puede estar relacionado desde el punto de vista genético. Entonces, definitivamente no podemos como encasillar en un perfil. La mayoría, en un 70%, 75% son hormonales. Y entonces debemos de tener en cuenta que estos factores debemos de controlarlos. Si es una paciente que, por ejemplo, en la familia tiene algún antecedente de algún cáncer de mama, algún cáncer de endometrio, algún cáncer de próstata en el lado masculino o un cáncer de ovario, definitivamente esta paciente no debería ser candidata, por ejemplo, para una terapia de reemplazo hormonal.
más de 5 años de una anticoncepción desde el punto de vista hormonal no es conveniente. No se necesita hacer periodos prolongados con este tipo de planificación. Que el periodo de ventana estrogénica sea mayor, por ejemplo, que las pacientes hoy en día, jovencitas a los 9 años están desarrollando y están viendo su última regla probablemente a los 55 años, esa ventana, antes era a los 13, 15 años que desarrollaban. Se ha vuelto más larga. Correcto, esa ventana, ese periodo en el cual los ovarios están activos, activa más la posibilidad de que se dé un cáncer a nivel mamario. Y como repito, la obesidad, el sedentarismo, ya la actividad física, hoy están en la tablet, en la computadora, ya no hay actividad física, juegos de niños, adolescentes. Entonces eso va a favorecer, y así lo dice la Organización Mundial de la Salud, se han aumentado más los problemas de cáncer por ese tipo de cambios. Y ese va en general, pero ya no dijéramos aquí para mama y para endometrio y ovario también tiene una particular, de verdad, que influencia, ¿sí? Correcto. Así que esos son los factores, dijéramos, que pueden ser los prevenibles. Sí, porque hay otros que no se pueden prevenir, ¿verdad? Ya que si se nace mujer, si ya se tiene esa ventana estrogénica, ya si tuvo o no tuvo hijos, hoy en día las mujeres se preocupan más por salir de su profesión. Ahí los embarazos tardan más la maternidad. Correcto, la maternidad, arriba de los 30 años, ¿verdad? O solo tienen 1 o 2 hijos, ¿verdad? Ya por la situación ya sea económica. Y ya arriba de los 30 años ya perdemos ese factor protector de la lactancia materna. Correcto. Ya no viene siendo tan importante. Y la lactancia materna se necesita por lo menos 1 año para ser un factor de protección. ¿Qué es lo que pasa en nuestra población activa, productiva, que a los 2, 3 meses ya se tiene que reincorporar a las labores cotidianas? Bueno, entonces, hoy día 4 meses, pero de igual forma no llegamos al año. Entonces, esa situación, pues no logramos completar el año para llegar a una protección real de la paciente. Fidel, hablemos de tratamientos más o menos de cáncer de mama y también pronóstico para que la gente entienda por qué es tan importante. Sí, bueno, siempre el cáncer de mama, uno de los principales tratamientos y el que lleva quizás el gran porcentaje de cura en las mujeres, son aquellas mujeres que se pueden operar. Y en eso, pues el doctor Larín es un experto en eso. Y la cirugía va a depender mucho del estadio en el que se encuentre. Como ya bien dijo el doctor, es bien difícil poder evitar que aparezca en algunos casos el cáncer de mama, y en algunas mujeres va a aparecer por diferentes factores. A veces algunas sin tener ningún factor de riesgo puede aparecer el cáncer de mama. Por eso no podemos estar o anticiparnos tanto a un problema de un cáncer de mama, pero sí se puede detectar a tiempo, y por eso es que se escucha cantidad de información y de recomendaciones una vez y otra vez diciendo que vayan y hagan sus estudios, porque es la única forma en la que se va a encontrar una lesión pequeña. Las lesiones pequeñas es bien difícil que se las detecte una mujer ella sola, o incluso a veces el médico más experto. Va a ser bien difícil que una lesión chiquita la pueda identificar. Por eso es importante el estudio de la mamografía. Entonces, si se encuentra una lesión pequeña, la cirugía por lo general es una cirugía pequeña y no va a llevarle a mayores problemas al paciente de riesgo de esa cirugía, o también incluso de efectos estéticos. Por lo general no afecta tanto. Pero si esta enfermedad está más avanzada, pues tiene que llegar a una cirugía que es una cirugía radical, una cirugía que le va a dejar ahí sí un poco más de problemas. En algunos casos pasan a quimioterapia, hay que pasar a radioterapia, y entonces ya el problema es mayor porque necesita además tratamientos que son un poco más severos contra este problema. Por eso es importante la detección temprana, y es lo que no nos cansamos de repetir, que hay que identificarlo temprano para poder llegar a curarlo y a que los tratamientos no sean tratamientos tan prolongados ni tan molestos para la paciente. Entonces es lo que siempre se recomienda en los casos de cáncer de mama. En los otros tipos de cáncer la situación cambia un poco, y por ejemplo en casi todos viene siendo la cirugía el principal tratamiento. En cáncer de cervix a veces la cirugía no se puede realizar cuando hay compromiso, porque como mencionaba, el cáncer de cervix a veces empieza a avanzar un poco más rápido, y si se ve un compromiso un poco mayor de la zona que está afectada con el cáncer, la cirugía ya no se puede realizar. Pero a pesar de eso, los tratamientos de quimioterapia y de radiación
pueden ser curativos en un gran porcentaje de estas mujeres. Entonces, aquellas que lamentablemente se detecta una enfermedad que ya avanzó un poco más en los cánceres de cervix, entonces siempre es importante apurarse a hacer un tratamiento que sea efectivo para que podamos llegar también a curarla. Y los casos en los que las lesiones son pequeñas o son tempranas, igual hay cirugías que son cirugías menores y que a las pacientes no les va a producir tantas secuelas y los puede dejar también curadas por completo con una cirugía nada más. Y por eso remarcamos siempre, en el caso del cáncer de cervix, la citología, el Papa Nicolau, que es lo que normalmente la mujer tiene que hacerse cada año, se haga bien, vayan con un médico que sea especialista en eso, para que puedan hacer una buena muestra y se pueda estar seguro si hay o no hay una lesión. Y en aquellos en los que ya se encontró una lesión, pues tratarla a tiempo y tratarla también de la manera rápida y adecuada para que podamos eliminar esas lesiones. Y hay que darle seguimiento a las respuestas. Yo creo que es bien importante recalcarlo porque muchas veces hacemos el esfuerzo, el tiempo de ir a una consulta con el ginecólogo, nos tomamos la citología y luego le dejamos ahí al médico que sea él quien nos avise si todo salió bien o si algo pasó. Y si no nos avisaron, esto se nos olvida, ¿cierto, David? Correcto. O sea, hay que darle seguimiento. Claro, es la salud de cada uno. Es sí es una inversión, pero para estar bien, ¿verdad? Y como ya lo mencionó, ¿verdad? Las lesiones pequeñas, si nosotros vemos únicamente por estadiaje, podemos tener un 96 a 98% de sobrevida. Eso es lo que quisiéramos, quizás el doctor Campos y yo, de tener una paciente que llegue en esa etapa y decirle, mire, la posibilidad de que usted esté en unos 5 o 10 años viva es casi del 98%. A esa etapa que todavía está vigente, ¿verdad? Es la que nosotros quisiéramos encontrar a las pacientes. Exacto, por lo tanto, la detección temprana es la clave. Lo que podemos prevenir no es el cáncer, lo que podemos prevenir es la mortalidad. Correcto. Porque eso es lo que buscamos al detectarlo tempranamente. Bueno, entonces ya hablamos de dos de los cánceres que serían el cervix y mama, que son los más frecuentes. Estos se pelean en el orden cuál es el que está como la primera causa, ¿cierto? A veces aparece en algunos países número 1, número 2, pero ahí andan. Aquí en El Salvador creo que no hay que confiarse mucho. Sí. Seguimos teniendo estadísticas que son un pool de pacientes de diferentes regiones y que según la Organización Mundial de la Salud se parece a nosotros y de ahí vienen las estadísticas. Y muchas de las estadísticas que hay de El Salvador dice que el cáncer de mama es el primer lugar y en mortalidad. Pero nosotros que estamos viendo cáncer frecuentemente, lamentablemente no tenemos una estadística condensada de todo El Salvador, pero seguimos viendo bastantes casos de cáncer de cervix, que deberían de ser muy pocos porque son totalmente prevenibles. Pero seguimos viendo bastantes cánceres de este tipo y en algunos casos incluso avanzado. Entonces sí es importante hacerles saber que el cáncer de cervix es una causa bastante frecuente de consulta. En nuestro medio sigue siendo un problema de salud, entonces hay que estar siempre todas las mujeres muy atentas a hacer sus chequeos. Así es, y cuando hablamos, porque muchas veces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si una paciente tiene que retirarse un seno porque el diagnóstico, esto es lo que amerita? ¿En qué momento se puede reconstruir ese seno? Yo sé que no hacemos plástica ni reconstrucción, pero podemos más o menos darle, ¿en qué momento se podría reconstruir un seno? Fíjate que puede ser de inmediato, en el momento del abordaje quirúrgico, hasta en pacientes que definitivamente van a necesitar un tipo de tratamiento adyuvante o de radioterapia, hacerlo o diferirlo un año después. Puede ser que sea una paciente que elija, ¿verdad?, retirarse completamente la mama. Exacto. ¿Verdad? Por si ya decisión propia. Genético. Sí, definitivamente el médico pues debe de instruir, pero al final la decisión es de la paciente. Y he tenido casos, por ejemplo, que la paciente dice, no, ya no quiero tener ningún tejido que puede en el futuro pues degenerarse. El manejo conservador, ¿verdad? No quitarse toda la mama, solo quitar una pequeña porción, es altamente seguro, es similar, ¿verdad?, después a una mastectomía, pero eso depende de la etapa. No es lo mismo tener un tumor de 1 centímetro a tener un tumor 4, 5, hasta 10 centímetros, sí, que ya no se le puede ofrecer verdaderamente un manejo conservador. Entonces, definitivamente hay una gama, ¿verdad?, de tratamientos, pero si la paciente, en el mejor de los casos, es una enfermedad pequeña, ella podía elegir entre un manejo conservador, una mastectomía ahorradora de piel con una colocación de implante inmediato, claro,
¿verdad? Pero para tener ese privilegio tiene que detectarse tempranamente, por lo tanto debe de consultar en el momento en el que corresponda, cada según su edad, bueno, y cada año por lo menos hacerse un chequeo. Bueno, estos son cáncer de mama y cáncer de cervix. Vámonos a escuchar qué consejo nos trae la doctora Verónica Rodríguez en este día, como todos los viernes, en la sección de Salud y Belleza. Estamos una vez más en tu sección de Salud y Belleza. Soy la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética, y este día vamos a hablar sobre mitos y realidades de alimentos que producen acné. Existe hoy en día una gran cantidad de adolescentes que padecen acné, pero ahora en día no solo los adolescentes, sino que también los adultos. Y una de las consultas constantes es qué alimentos verdaderamente están relacionados con el aumento del acné. Así que vamos a desmentir un poquito sobre los alimentos que sí producen acné. Existe evidencia científica hoy en día que sí está relacionado el aumento del consumo de los lácteos con el aparecimiento de brotes acnéicos. Es decir, todas las leches, las cremas, los quesos sí están relacionados con empeoramiento en los brotes acnéicos o con el aparecimiento de los mismos. Siempre me preguntan también si el chocolate está relacionado, y no hay estudios que indiquen que el chocolate está relacionado con el aparecimiento de acné. Eso sí, consumir alimentos que sean muy fritos o muy grasos, incluso también el chocolate, si usted ve que hay un aumento en su acné, entonces debe de evitarlo, porque si nosotros estamos consumiendo muchos alimentos grasos, esto viene a aumentar la grasa de nuestro cuerpo, así que sí hay que evitarlo. Otra de las cosas muy importantes es que las golosinas sí producen aumento en los brotes acnéicos, dado que los estudios revelan que los índices glucémicos, por ejemplo en las azúcares refinadas o en las harinas blancas, sí está relacionado con el aparecimiento de nuevos brotes o empeoramiento de los brotes acnéicos. Siempre es indispensable que si usted tiene un acné muy severo o si su hijo adolescente padece de acné, consulte con su médico especialista para darle mejores soluciones. Esta fue una edición más de tu sección Salud y Belleza. Soy la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctora Verónica Rodríguez. Nosotros continuamos con una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa en nuestra sección Alerta COVID-19. Hace unas horas se recibe el tuit en el cual se declara la alerta roja a nivel nacional. Veamos, aquí podemos ver qué nos dijo el señor Nayib. Ahí dice, el señor Nayib Bukele nos dice, se ordena @ProCivilSB decretar alerta roja en todo el territorio nacional. Cualquier persona que sea detectada tratando de ingresar a nuestro país por un punto ciego será llevado a prisión. En tercer punto, se prohíben las aglomeraciones mayores de 200 personas. Bueno, eso fue el tuit que se recibió hace unas cuantas horas. Estamos en alerta roja. Recuerde guardar la calma, por favor no entremos en pánico. Esto es para poder ir teniendo mayores herramientas para poder sobrellevar esta situación y evitar que el virus entre a nuestro país. Bueno, según una nota del día de hoy tenemos empleados de Twitter trabajan en casa por el COVID-19. Veamos. Twitter ha pedido a sus casi 5,000 empleados en todo el mundo que trabajen desde casa por miedo al brote de COVID-19, que ya se ha cobrado la vida de más de 3,000 personas. Alentamos encarecidamente a todos los empleados del mundo a trabajar desde casa si pueden, dice puntualmente el comunicado que brindó la compañía publicado en el blog oficial de ellos, en el que se asegura que la medida busca proteger la salud y la seguridad de sus trabajadores y socios.
Asimismo, se subraya que el objetivo es reducir la probabilidad de propagación del coronavirus para ellos y el mundo que los rodea. El mensaje detalla que en el caso de los trabajadores de sus oficinas de Hong Kong, Japón y Corea del Sur, la medida tiene carácter obligatorio debido en parte a restricciones gubernamentales. Esta medida fue tomada desde el pasado 2 de marzo en varios países alrededor del mundo. La empresa reconoció que se trata de un paso sin precedentes que corresponden a los tiempos sin precedentes que estamos presenciando por la pandemia del COVID-19. Bueno, también países retoman medidas de El Salvador por COVID-19. Resulta que este miércoles Colombia y Perú decidieron imponer una cuarentena obligatoria de 14 días a cualquier viajero que llegue a sus respectivos territorios desde otro país que sea un foco de infección. Medidas que tomó el gobierno de El Salvador también recientemente. Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, reconoció que analizará tomar medidas similares. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la medida tras confirmar 9 infectados entre Bogotá, Medellín y Cartagena, entre las ciudades más pobladas. Perú tomó las mismas medidas, con 15 contagios confirmados. El presidente Martín Vizcarra anunció el aislamiento preventivo domiciliario. Chile tomó medidas el martes cuando el gobierno de Sebastián Piñera decidió calificar como viajeros de alto riesgo a todos aquellos que lleguen desde España e Italia, imponiéndoles también una cuarentena de 14 días. Así que esa es la noticia. Veamos en la siguiente nota. Bueno, esta es buena noticia. Fíjense bien, la primera reducción de casos nuevos de COVID-19 en China. Esto es una buena noticia porque por primera vez vemos una disminución. El número de casos nuevos confirmados en Wuhan, capital de la provincia de Hubei y epicentro del brote, se ha reducido por primera vez a un solo dígito, con tan solo 8 casos en el último recuento oficial. El pico de transmisiones de COVID-19 en China ha llegado a su fin, anunció este jueves un portavoz de la Comisión Nacional de Salud del país asiático durante una nueva rueda de prensa en Pekín. Los casos nuevos siguen disminuyendo. Creemos que hemos superado el pico del actual brote epidémico, que ahora se mantiene en un nivel bajo. La atención médica debe ser la máxima prioridad, pero no hay tregua. Debemos intensificar los esfuerzos de prevención y control, comentó el portavoz de dicho país. Excepto Wuhan, ninguna ciudad de Hubei ha registrado nuevos casos en la última semana. Así que esas tenemos la siguiente. Bueno, y veamos la siguiente noticia que tenemos. Aquí la podemos escuchar. Veamos, ¿qué nos dice? Un medio de comunicación chino tuvo acceso a información confidencial de las autoridades de Beijing y pudo rastrear el día en que la primera persona en la ciudad de Wuhan fue infectada del virus ahora conocido como COVID-19. El 17 de noviembre de 2019 sería la fecha del primer caso de contagio en el mundo. Este paciente cero sería una persona de 55 años que vive en la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia que tiene en vilo a toda la población. Miembros de la comunidad médica que hablaron bajo condición de anonimato afirmaron que solo hasta finales de diciembre en los hospitales chinos se supo que se enfrentaba a una nueva enfermedad y fue hasta enero del 2020 que se informó oficialmente del brote del virus en la ciudad de Wuhan. Ahora que la Organización Mundial de la Salud lo declaró pandemia, muchos científicos trabajan contra reloj e intentan mapear el patrón de la transmisión temprana del COVID-19 para frenar de una vez por todas el contagio alrededor de todo el mundo. Bueno, ahí lo tienen identificado el primer caso de COVID-19. Y en la última nota de este día tenemos que Madrid cerrará bares y restaurantes desde este sábado. La Comunidad de Madrid va a obligar a todos los bares y restaurantes de la región a cerrar a partir de este sábado para evitar conglomeraciones y en consecuencia intentar que el virus no siga multiplicándose.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ya había clausurado las terrazas de la capital y había recomendado a los hosteleros a tomar la decisión voluntaria de mantener abiertos sus establecimientos o clausurarlos. Ahora ya no habrá opción. A partir de mañana, todos los bares y restaurantes de la región permanecerán cerrados. El objetivo primordial sigue siendo salvar vidas y evitar que el virus colapse todavía más la sanidad pública. Este viernes, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha informado que los casos de coronavirus registrados en la región siguen multiplicándose. Son ya casi 2.000 frente a los 1.388 del día jueves. Bueno, y eso es todo en relación al COVID-19, a la actual pandemia. Recuerde, solamente no esté mandando noticias que no son oficiales. Infórmese siempre en aquellos sitios oficiales y que no entre en pánico. Por favor, no generemos esa cultura de pánico. Cuidémonos y acatemos las indicaciones. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más del programa de hoy. Autoridades de salud en China anunciaron recientemente el nuevo brote de coronavirus, que puede prevenirse adoptando las siguientes medidas. Lávese bien las manos con abundante agua y jabón. Hágalo frecuentemente y, si es posible, utilice también alcohol gel. Evite tocarse los ojos, nariz o boca, especialmente en lugares públicos y si ha tenido contacto con alguna persona enferma. Este es un consejo de Salud TV. Prevengamos las infecciones por coronavirus. Canal 21. Tome el control. Tus ahorros están en tus manos. Participa en el sorteo del 31 de julio. Por cada $75 en ahorro programado, en la rifa de un Toyota Corolla. Por $100 en aportaciones, en una camioneta Rush. Y por cada $10,000 en depósito a plazo, en un Pickup Hilux. Todos 2020. Solicita un crédito para consolidar tus deudas, comprar una vivienda o vehículo, emprender y mucho más. Llámanos al 2205-4800 o visítanos en cualquiera de nuestras 7 agencias. Coaspae DRL, más que una cooperativa, una familia que cumple tus sueños financieros. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Ahora la sección La Noticia Relevante de la Semana. Veamos cómo Coaspae DRL celebró sus 42 años. Trabajando bajo los principios y valores cooperativos en pro de su membresía y la sociedad en general, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coaspae DRL celebró el pasado 10 de marzo en todas sus sucursales su 42º aniversario de fundación. Cuando iniciaron operaciones en 1978, contaban con solo 63 profesionales de administración y hasta el día de hoy ha registrado un importante crecimiento en la cantidad de socios y se ha convertido en una fuente de empleo que beneficia a los salvadoreños. Ahora en este momento tenemos más de 5,000 asociados, orgullosos realmente de poder haber crecido tanto y que el proceso de mejora continua ha generado frutos. Somos una cooperativa que estamos para poder servir a todos los asociados y asociadas, creando promociones como esta, Coaspae Innova, que es una promoción para poder darle la oportunidad a todos los asociados y asociadas de poder tener un estímulo. Y eso es importante para el crecimiento tanto de Coaspae como de sus asociados. Durante la gran trayectoria Coaspae DRL, la principal preocupación ha sido brindar apoyo económico a sus asociados, posicionándose como la mejor alternativa financiera. Y eso es lo que tratamos de explotar, ¿no? Apoyar siempre a nuestra familia salvadoreña, que tanto lo necesita, siendo una alternativa financiera a los productos tradicionales que ofrece generalmente el modelo. Parte de este apoyo se basa en las diferentes promociones que la cooperativa lanza para sus asociados, y en esta gran celebración no podía faltar las buenas noticias.
Bueno, quiero comentarte, tenemos una campaña espectacular, se llama Innova. Esta campaña que nosotros estamos haciendo es donde estamos apoyando a todos nuestros asociados para que participen en ahorros programados. Por cada $75 que tú ahorres con nosotros, estás participando en un Toyota Corolla 2020. Por cada incremento de $100 en aportaciones, tú participas con un cupón para la camioneta Rush 2020, y por cada $10,000 en apertura de depósitos a plazo, estás participando en un Toyota Hilux. Todo el equipo administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coaspae DRL está muy contenta de celebrar estos 42 años junto a sus asociados y esperan poder ser de más apoyo para las familias salvadoreñas, ofreciéndole los mejores servicios y promociones. Bueno, muchísimas felicidades a Coaspae DRL, que siga cosechando éxitos y celebrando más años. Vamos a continuar hablando con nuestros invitados acerca del tema de hoy. Los ahorros están en tus manos. Participa en el sorteo del 31 de julio. Por cada $75 en ahorro programado, en la rifa de un Toyota Corolla. Por $100 en aportaciones, en una camioneta Rush. Y por cada $10,000 en depósito a plazo, en un Pickup Hilux. Todos 2020. Solicita un crédito para consolidar tus deudas, comprar una vivienda o vehículo, emprender y mucho más. Llámanos al 2205-4800 o visítanos en cualquiera de nuestras 7 agencias. Coaspae DRL, más que una cooperativa, una familia que cumple tus sueños financieros. Bueno, gracias por continuar con nosotros. El tema del día de hoy, estamos hablando del cáncer en la mujer. Ya tocamos dos de los principales cánceres que nos atacan y que son cáncer de seno y cáncer de cervix. Hablemos un poquito, David Mauricio, cáncer de ovario, endometrio. ¿Qué factores de riesgo prevenibles tenemos? Bueno, cáncer de endometrio es una patología, ¿verdad?, que la paciente se imagina que con la citología está controlando la cuestión del cáncer de endometrio. Entonces no es así, ¿verdad? En la citología podemos obtener en un 35% de los casos un diagnóstico de células anormales, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con el cuello, pero que llena al momento de la citología de reporte del patólogo aparece. El estudio ideal para hacer la detección del cáncer de endometrio es la ultrasonografía. Los factores de riesgo, repito, ¿verdad?, la enfermedad a nivel mundial, que es la obesidad. Pacientes con sobrepeso son pacientes que tienen mayor riesgo de cáncer endometrial. Pacientes que nunca tuvieron paridad son pacientes con factores de riesgo para cáncer endometrial, similar, ¿verdad?, a la cuestión del cáncer de ovario. Entonces, el primer signo, y ahí puede haber una sintomatología inicial, puede ser un sangrado, que no necesita ser un sangrado más que regla, puede ser un sangrado mínimo, ¿verdad?, del paciente, y eso decir, ¿verdad?, o alertar al paciente que algo no está bien. Entonces, cuando hay un sangrado, lo primero que hay que detectar es de dónde proviene ese sangrado. En el cáncer de endometrio es la capa interna del útero, que mes a mes la paciente en algún momento, pues, sacó, ¿verdad?, en cada mes durante la duración de su menstruación. Endometrio es más frecuentemente detectado después de la menopausia, ¿verdad? Estamos hablando que la paciente, luego de un año de no ver regla, ahí es donde se da el sangramiento que es anormal, ¿verdad? Cáncer de ovario tiene los mismos factores de riesgo, ¿verdad? Nuliparidad, ¿verdad?, pacientes obesas, o también está relacionado en algunas ocasiones a una cuestión genética. Bueno, ojo, también creo que vale la pena mencionar, para que más o menos tengan la idea, cuando en una ultrasonografía le hacen a usted un diagnóstico de una hiperplasia endometrial, es de tener en cuenta que hay que continuar en la línea de diagnóstico para llegar finalmente a qué es lo que está provocando ese sobrecrecimiento. En la mayoría de los casos pueden ser pólipos benignos, pero siempre existe la posibilidad que podamos detectar un cáncer endometrial. Así que ojo con eso. Vámonos a una pausa y volvemos con más del programa de hoy. Estás viendo Salud TV.
Bueno, cáncer de endometrio era lo que estábamos hablando anteriormente y un poquito de cáncer de ovario. Hablemos del pronóstico de estos, dependiendo, claro está, del estadiaje, Fidel, el tratamiento. El cáncer de endometrio también es muy importante el estadiaje. La diferencia en cáncer de endometrio, y eso lo hemos comentado muchas veces con los colegas, el cáncer de endometrio, para poder hacer un diagnóstico definitivo y un diagnóstico bien claro que nos diga pronóstico de la enfermedad y qué tratamiento podría seguir después, por lo general hay que hacer una cirugía siempre. Entonces, en la parte de radioterapia, muchas veces después de una cirugía o de un diagnóstico de cáncer, casi siempre los pacientes llegan conmigo para poder hacer un tratamiento de radiación. Pero en el caso de endometrio, muchos quieren saltarse la cirugía, porque de repente les han dicho de que es una cirugía grande, que tiene riesgos y esto. En cáncer de endometrio, la cirugía es muy importante porque lleva dos objetivos. Uno es quitar la enfermedad que está ahí, y el otro es identificar hasta dónde ha llegado esa enfermedad, porque no tenemos un método, ni tomografía, ni resonancia, mucho menos ultrasonografía, que nos vaya a definir hasta dónde llegó la enfermedad. Siempre se mandan a hacer todos estos estudios, pero para que el cirujano esté seguro que este caso se va a poder operar. Porque si ya se ve que hay una diseminación en la que la cirugía no es posible, entonces no se hace y ahí sí van a tener que hacer otras maniobras. Pero en todos aquellos casos donde se puede operar, es imprescindible que se opere. La cirugía misma tiene un pronóstico muy alto de mejoría y de curación en estos pacientes. Y después de hacer la cirugía, pueden haber pacientes que incluso no necesiten un tratamiento después de esto y solo se queden con la cirugía si el grado o la invasión de esta enfermedad es pequeña. Entonces ya no van a necesitar ni quimioterapia ni radiación. Entonces por eso es muy importante la cirugía, porque es la que nos dicta el pronóstico. Y en el caso de endometrio es uno de los cánceres que también es posible llegar a curarlo, a pesar de que en algunos casos puede estar un tanto avanzado. Con los tratamientos adecuados, ya sea cirugía, radiación o quimioterapia, entonces el cáncer de endometrio sí puede lograr curarse, a pesar de que en el principio no se identificó pequeño o no se pudo llegar a identificar cuando estaba iniciando la enfermedad. Al hacer estos tratamientos, los pacientes con cáncer de endometrio sí tienen un alto porcentaje de cura y su probabilidad y su pronóstico de vida es muy alto. Entonces, por hacer un tratamiento que en algunos casos lo sienten que es demasiado grande, como una cirugía, los pacientes pueden tener grandes posibilidades de una larga vida sin esta enfermedad. Una vez que se opera y se trata con la quimioterapia o radiación, si es que necesitara, las pacientes prácticamente se puede erradicar esta enfermedad. Entonces es importante tomar en cuenta esto, porque muchas pacientes a veces ya les han comunicado que es necesario operarse y están buscando una alternativa, y van a buscar si les dan quimioterapia o si les dan tratamientos alternativos o si la radiación puede funcionar. Y en los pacientes en los que se puede operar, lo ideal es que pasen primero a una cirugía. Muy bien, esto es en cuestión de endometrio. Hablemos rapidito, ovario, pues también en ovario siempre va a ser primero cirugía, o en este caso también va a depender del tipo del diagnóstico del estadiaje. Correcto. Definitivamente hablamos de que ovario no es posible tomar una biopsia, ¿verdad? Tan accesible, por ejemplo, como cuello del útero. Esto es sospecha, como ¿no? De correcto. imágenes. Todos son marcadores tumorales, todo es imagen, y así se cataloga entre alto riesgo de que sea una neoplasia y bajo riesgo que sea una neoplasia maligna. Hasta el momento que se lleve a cabo la cirugía, que el patólogo nos diga si este tumor verdaderamente es neoplasia maligna o un tumor benigno. Hasta ese momento nosotros podemos hacer o debemos de realizar la cirugía que corresponde. Entonces no es lo mismo operar un tumor de 20 centímetros a operar un tumor de 2, 3 centímetros. Y hablábamos y recapitulamos lo que dijimos al inicio. Ovario, lastimosamente, no se tiene con un estudio que nos diga que si yo me tomo una ultra el día de hoy, eso me va a durar, ¿qué? 3, 4, 5 meses o hasta el otro año. Me da la certeza, no me da la certeza de que algo sucede en el ovario. Entonces, no me da la tranquilidad. Correcto. Entonces, ovario es importante, pues, que la paciente debe de saber cuándo consultar, si en dado caso entre una citología, entre un examen ginecológico, entre una ultra y otra, algo está anormal. En este caso, pues, una distensión abdominal, un dolor pélvico, estreñimiento, son sintomatologías que nos pueden dar una luz de que esta patología está presente. Bueno,
Se nos terminó el tiempo, pero la verdad es que al final el mensaje siempre sigue siendo el mismo: consulte tempranamente, no pierda sus controles. Todos los cánceres no son sinónimo de muerte. La palabra cáncer ya no es sinónimo de muerte. Hay esperanza, pero todo va a depender de qué tan temprano usted consulte y se le diagnostique. Muchísimas gracias, David. Gracias, Fidel, de verdad, por habernos acompañado. Pero principalmente gracias a ustedes por estar pendientes de nosotros toda la semana. El fin de semana estaremos con nuestro De Mejor de Salud TV de 9 a 11, sábado y domingo. Y el día lunes, primeramente Dios, estaremos acá hablando del bullying infantil. Por hoy los dejo en buena compañía con Ingrid Rendón y la edición Mediodía de TN21. Que disfrute su fin de semana y que Dios los bendiga. Muchos de los cánceres que pueden padecer una mujer se puede prevenir, por eso le dejamos los siguientes consejos que debes seguir. En primer lugar, debes hacerte con frecuencia pruebas de detección. Al hacerlas con regularidad, se puede diagnosticar de manera temprana el cáncer de mama, de cuello uterino y colorectal, cuando el tratamiento suele ser más eficaz. Las vacunas también pueden reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer, por ejemplo, contra el virus de papiloma humano, que ayuda a prevenir la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino y algunos de vagina y de vulva. Otro ejemplo es la vacuna contra la hepatitis B, que puede reducir el riesgo de contraer cáncer de hígado. Debe considerar algunas decisiones saludables con las que usted puede reducir su riesgo de adquirir cáncer, como mantener un peso adecuado, evitar el tabaquismo, limitar la cantidad de alcohol que consume y proteger su piel del sol.